Bienvenidos, soy la alumna Ana Azucena Ollervide Rodríguez. Estoy cursando la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Guadalupe. En este módulo 4, Educación, Sociedad y Cultura, voy a realizar el trabajo final, un reportaje sobre el problema al ingreso a la educación superior. Soy del grupo A y mi maestro tutor es Ana Paulina Ramírez Mendoza. Se puede señalar que en 1805 fue el punto de partida por el que en ese año se abrió la primera escuela pública para niños en un territorio financiada y supervisada por un municipio que pertenecía a la provincia donde se ubicaba. En 1922, como punto de cierre, fue cuando se estableció la Secretaría de Educación Pública, dando a lugar una etapa en el proceso que se caracteriza por el control paulatino por parte del gobierno federal a la normatividad, administración y el currículo escolar. Por lo cual la educación es complementaria con la cultura, que es el espacio de socialización y aprendizaje fundamental para el desarrollo de las capacidades necesarias para el ejercicio de una vida social, laboral, cultural y ciudadana. Ahora voy a describir 4 fotografías que fueron tomadas desde 1920 hasta 1950, donde podemos ver descrita cómo era la educación en aquellos años. La primera fotografía es la Escuela Mariano Otero de San Luis Potosí en la colonia Santiago Juárez, en el año de 1922. En esta fotografía llama la atención ver a los niños y niñas de diferentes edades. Por tal motivo, se supone que era una escuela multigrado. Esta fotografía es grupal, con 16 alumnos. Parece ser de un colegio por la infraestructura del plantel. También se puede notar que tienen uniformes que portan los alumnos. Llama la atención el pizarrón que tienen en sus manos. Tal vez era utilizado para escribir, pero no era normal en aquellos años, ya que por la economía no era muy accesible. La segunda tiene como título Luz en la Oscuridad. Era una escuela para ciegos en San Luis Potosí en 1950, en la colonia Alba Carime. Lo primero que llama la atención es la cantidad de alumnos. En el tiempo antiguo, la educación era un privilegio para las personas, ya que por las situaciones económicas, los niños y jóvenes tenían que trabajar con sus padres en el campo. Por su discapacidad, estos jóvenes no podían trabajar en el campo. Puede ver la luz en la vida de los jóvenes, salir de su casa, convivir con las personas de su edad y tener algo en común, que era una discapacidad visual. Era un confort para ellos. Se puede ver claramente la inclusión en esta fotografía. La tercera fotografía se titula Maestras curtiendo pieles. Fue tomada en Doctor Arroyo, Nuevo León, en 1928. En esta fotografía, las maestras están en un taller para aprender más sobre la cultura y las necesidades de la sociedad en aquellos años. Podemos ver que los maestros estaban listos también para recibir aprendizajes. El docente tiene que estar familiarizado con la cultura de la comunidad donde trabaja para así comprender a los alumnos. Y por último, la escuela anexa Mariano Jiménez. Fue tomada del grupo de cuarto año en San Luis Potosí en 1936 en la colonia Francisca Domínguez. Se puede notar que esta escuela era solamente de varones. Era muy común ver escuelas que solamente fueran de señoritas o varones. Las escuelas mixtas en aquellos años eran muy escasas. La fotografía se tomó a un grupo de cuarto año. Se pueden ver muchos niños descalzos. Eso puede tener varias razones, pero hablando en la economía era lo más común. El antiguo México fue regido por funcionarios abusando de su poder, donde los mexicanos indígenas eran esclavizados y sus derechos eran violados por la imposición del poder. Un México histórico donde la desigualdad y la posición económica eran muy visibles. Pero a pesar de eso, los maestros representaban la superación del pueblo mexicano, donde el país estaba hundido en el analfabetismo y la falta de cultura. Los maestros tenían la responsabilidad de sacar a los niños de su destino marcado por su posición económica. Eran ejemplo de la sociedad para la superación del país. Como hemos visto, en este contexto histórico, la educación es la base fundamental para la formación de los individuos, pero no ha sido nada fácil. La cultura, la sociedad, la política y la economía han puesto barreras para el crecimiento educativo en las personas. Ahora, ¿qué relación se establece entre sociedad y educación? Pues la sociedad está dirigida por la educación. Su relación es estrecha, tomando en cuenta que una buena sociedad tiene que estar dirigida por una buena educación.
La educación y la sociedad forman el carácter de las personas, es el motor del desarrollo en aprendizaje para así lograr una estabilidad en todos los individuos. La educación es parte del acogimiento de la cultura y del crecimiento de la sociedad. Con todas las luchas y barreras que ha tenido la educación, es triste ahora en la actualidad ver el rezago educativo y la deserción escolar. En estas gráficas se muestran 3 estados del país de México. Las 3 estadísticas se conforman por hombres y mujeres de entre 15 a 19 años. En pleno siglo XXI podemos ver el analfabetismo en jóvenes, hombres y mujeres. La segunda estadística nos habla de jóvenes de 15 a 19 años que no han terminado su primaria. Pero lo más triste es ver la última gráfica. Jóvenes de 15 a 19 años sin secundaria ha rebasado el límite de la cantidad que se podría pensar que en este siglo XXI hubiera. La secundaria es educación básica, pero el ingreso a la educación superior tiene estadísticas mucho más altas. Ahora voy a presentar una entrevista sobre la exclusión en la educación superior. Erika Juliana Reyes Morales, de 38 años. El objetivo de esta entrevista es ver los alcances de la educación, tomando en cuenta el problema que es la exclusión en la educación superior. Erika, bienvenida. De antemano, muchas gracias por esta entrevista que me permite realizarte. ¿Me podrías contar un poco de la cultura donde naciste? Yo nací en Hidalgo, Tamaulipas. Allá mi papá trabajaba era jornalero en cortar naranja. Con eso nos mantuvo a mi familia y éramos todos muy unidos. Erika, ¿cómo era la escuela de tu ciudad y tu ciudad? Era un ambiente muy agradable, todos nos apoyábamos entre sí. Mi papá y mi mamá pues nos dieron el estudio hasta donde ellos pudieron. Erika, ¿cuál era la meta de tus estudios? Yo desde chiquita quería ser contadora, presenté en FACPIA, pero pues no acredité y pues no cumplí mi meta. ¿Y cuál fue tu grado de estudios? Nada más estudié el bachillerato, el CEBETIS, aquí en Nuevo León. ¿Por qué no concluiste tu meta? Como muchos jóvenes, pues salí embarazada a corta edad, ya no pude concluir mis estudios ni nada y pues me tuve que poner a trabajar para poder mantener a mi hijo. ¿Tú crees que la interculturalidad tuvo algo que ver? La interculturalidad es la interacción equitativa de diversas culturas, ¿verdad? De pues donde vienes rural y el urbano a donde llegaste. Pues fue un cambio muy drástico en todos los aspectos, en la manera de vivir, de pensar, y pues sí batallé un poco para adaptarme. Después de esto, ¿ya no decidiste seguir estudiando? La verdad no, porque pues ya estaba trabajando de secretaria y de repente me pasaba por la cabeza pues estudiar para maestra, pero pues el salario de maestro es muy, muy bajo y pues seguí mejor de secretaria por la comodidad aparte. ¿Cuál es tu trabajo actual? Actualmente pues todavía sigo de secretaria, estoy muy a gusto, es un ambiente laboral muy bonito. Y me hubiera gustado concluir mis estudios, pero pues lamentablemente no se pudo. Erika, ¿piensas que la exclusión de tus estudios, la deserción, fue un motivo de desánimo? En su momento sí me desanimé, pero ahorita tengo un trabajo estable y pues eso me conforta mucho. ¿Qué piensas tú que hubieras necesitado para concluir tus estudios? Me faltó ánimo, tal vez la solvencia económica y el ser madre soltera pues también se me hacía un poco difícil el estudiar y el trabajar al mismo tiempo. Muchas gracias, Erika, por compartirnos tu historia y compartirnos un poco de tus procesos de educación que has vivido. Bueno, como vimos en esta entrevista, la deserción en la educación fue por un embarazo no planeado. Eso es muy común en muchos jóvenes, por lo cual desertan en la educación. Pero también puede ser por violencia, por economía, por migración. Hay muchas situaciones
en las que los jóvenes viven, por lo cual desertan en la educación. Otro factor importante por el cual los jóvenes desertan en su educación superior es al escoger mal la carrera que ellos quieren cursar. Ya cuando entran a una universidad se dan cuenta que la carrera que ellos pensaban no es lo que querían y pues salen de la universidad y ya no vuelven a entrar y queda inconclusa su estudio. Pero no todo está perdido. Ahora hay una manera de erradicar la deserción en la educación superior, que son las TIC. Las TIC son tecnologías de la información y las comunicaciones. A lo largo de la historia se ha buscado la manera de interactuar con los demás, con las personas. Se conocen muchos tipos de señales que se establecen para la comunicación. En la actualidad, la tecnología ha creado nuevas formas de comunicación e intercambio de información, como son las famosas redes sociales, por las cuales no solo se puede hablar, sino compartir imágenes, videos, audios o textos. Como hemos visto, la tecnología va en aumento. Es importante utilizar las herramientas que tenemos en nuestras manos para transmitir la enseñanza. Las redes han marcado el desarrollo de todas las estructuras sociales, políticas y económicas durante toda la historia. Hay que resaltar que el fenómeno de las redes sociales se ha visto magnificado gracias a las nuevas tecnologías. El desarrollo del Internet ha partido de las necesidades de los usuarios, que ellos mismos han sido quienes las impulsan ejecutando su desarrollo. Las TICs han impactado en el desarrollo de las redes sociales, que sirvieron para potenciar y popularizar la interconexión entre investigadores y entre las redes físicas ya existentes. Nos proporcionan no solo un ancho de banda mucho más amplio, sino un paquete amplio de aplicaciones que optimizan los recursos, entre los cuales están la calidad del servicio, un ancho de banda mayor, bajo retardo, multicasting. Estos son los recursos que se demuestran en el impacto de las TIC en las redes sociales. Pero en el siglo XXI es importante que las TICs ayuden a la construcción de la ciudadanía. Un ejemplo a la ayuda de la ciudadanía es nuestra plataforma virtual EVA. Es un espacio de aprendizaje en el cual nos vamos formando como docentes. Las ofertas educativas van en aumento, pues ahora con las TICs es más fácil acceder a una educación superior solamente inscribiéndote y cumpliendo los requisitos. Ahora la educación virtual va en aumento. Muchas universidades han optado por ofrecer una gran variedad de ofertas educativas para la educación superior, de la cual yo soy partícipe. Deserté a mi educación superior en el bachillerato por la economía. Y después de 11 años encontré esta oferta educativa, la LEIP, donde hoy puedo lograr mi meta, que es terminar mis estudios, mi licenciatura en educación. Mi meta y mi sueño que había quedado trunco. Pero ahora, con este impacto de las TICs, puedo concluir mi educación en esta aula virtual. Como conclusión, la historia de la educación ha tenido muchas barreras, pero la tecnología y la ciencia han aumentado. Y lo que las nuevas tecnologías buscan es erradicar por completo la deserción y el rezago escolar. Ahora, con las nuevas tecnologías, esto será posible. Muchas gracias. Este fue mi reportaje sobre el problema del ingreso a la educación superior.